Quiero invitarles a que hagamos nuestra confesión. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación, hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y servimos en amor, aunque seamos amados menos. Y el tema para hoy es, me dispongo a pagar la cuenta de otro. ¿Qué les parece ese título? Me dispongo a pagar la cuenta de otro. Así que yo me tomé el trabajo de sacar todas mis listas de deudas que tengo y las traje por si después de este mensaje usted dice, hermano, ¿qué deudas tiene? Pues la voy a pagar yo. Aquí traigo mi lista de deudas. Es mentira, no. No sé si debo algo, pero mi esposa dice que le debo, pero hace mucho tiempo, más de 33 años por lo menos, pues yo la invité a comer. Y como yo andaba queriendo impresionar, la verdad la llevaba a lugares así caritos. La llevé a un lugar que se llamaba, no sé si alguien conoció, Las Espuelas Steakhouse. Restaurante de carne asada. Un poco carito, en aquel tiempo no era tan caro como ahora, pero igual uno sentía caro porque ganaba menos, ¿no? Yo cargaba mi tarjetita de crédito ahí en la bolsa. Pero cuando llegó la hora de pagar, me dan la mala noticia, o creo que vimos en el menú que decía, no se aceptan tarjetas de crédito. Entonces el problema es, ¿qué hacemos? Y ella tan especial, yo traigo unos centavos aquí, y saco y termino ella pagando la cuenta. Ella pagó por mí. Pero ya se la voy pagando como 20 veces y ella dice que todavía le debo. En una ocasión, estábamos, ahora sí, ya con mi esposa, en un comedor allá por la zona 12, creo que es parte de la Reformita eso, pero de este lado de la Petapa. Una hermana de allá de la iglesia vereda donde íbamos, donde nos casamos, ella tenía su comedor muy bonito, muy movido el asunto al mediodía ahí, porque vendía ricos almuerzos, hacía almuerzos como caldo de res, pepián y esas cosas, ¿no? Y haciendo mandados, pues fuimos ahí a almorzar. Estando almorzando ahí, al llegar vimos a un hermano, también de Berea, que estaba comiendo ahí, lo saludamos, nos fuimos a sentar. Al rato él terminó de comer, pasó a despedirse de nosotros y se fue. Cuando nosotros terminamos y pasamos allá con la hermana Toguita, se llamaba ella, ¿verdad? ¿Cuánto le debemos, hermana Toguita? No es nada, dijo, el hermano Abner ya pagó su cuenta. Mire, hermano, qué rico sentimos nosotros. Señor, manda más gente así. Nos había pagado la cuenta sin decirnos nada, solo se la pagó él. Y ella dijo, no tenga pena, ya él pagó la cuenta. De eso se trata esto. Me dispongo a pagar la cuenta de otro. Así que vamos a ir a una carta muy pequeña del Nuevo Testamento llamada Filemón, por favor, y vamos a leer 3 versículos. Filemón, regalas un traguito. Hablar de carne asada, ya se me sacó la boca. Gracias. Bien, ¿están en Filemón? Esta es una carta personal del apóstol Pablo a un siervo muy amado. ¿Encontraron? ¿Se pueden poner de pie, por favor? Ya hicimos nuestra confesión bíblica. El versículo 17, yo no sé cuántos han leído esta epístola completa, hermanos.
Levanten su mano los que la han leído completa. Hermano Álvaro, hermana Sandrita, ¿quién más? Con confianza, hermano Eric. Les recomiendo que la lean hoy en la tarde. No hagan otra cosa hasta que no terminen de leer la epístola. Solo tiene 25 versículos, un capítulo y 25 versículos, es de las más pequeñas de la Biblia. Pero yo no voy a leer toda ahora, por el tiempo. Voy a leer el 17 al 19. Y entonces dice así, si usted quiere acompañarme en la lectura en voz alta, hágalo. Dice: así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Leamos otra vez, hermanos, para tener más segura la palabra. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Siéntanse, por favor. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han sido sorprendidos gratamente como lo fuimos esa vez con mi esposa. Lo de las espuelas fue una sorpresa ingrata para ella. Y aún no le pasa, pero del todo. Pero la de ahí de la hermana Toyita en la zona 12 fue una sorpresa tan bonita. Yo no sé si fue un día lunes, que el día lunes sabían ustedes que es el Día Internacional del Caldo, ¿verdad? Es el caldazo de gallina. Lo único que no me gusta de sus caldos de las hermanas es las hojonas de repollo que le ponen, pero una cosa enorme, esa sí la saco de todo, lo demás me lo como. Y el chile también lo aparto. Pero delicioso, y después que le salga gratis a uno. Yo no creo que hermano Abner, así se llama el hermano al que me refiero, nos haya visto muertos de hambre, ¿verdad? Con cara de estos no tienen ni dónde caerse muertos. No, ese fue un acto de amistad, de compañerismo. Habíamos estado en la misma iglesia, estuvimos, yo no estoy tan seguro si él estuvo en la Sociedad de Jóvenes con nosotros o era de los más grandes, de los Ramírez, pero 2 o 3 hermanos de él estaban en la Sociedad de Jóvenes con nosotros y nos conocíamos. Entonces fue más como un acto de amor hacia nosotros sin pensar en que estábamos necesitados. Y no creo que hayamos estado necesitados. Tampoco es que nos sobraba, pero para ir a comer ahí en vez de otro lado, significa que estábamos comiendo o gastando moderadamente, porque ahí los menús pues eran de 15 a 20 quetzales más o menos. Y se comía bastante, con tortillas recién salidas del comal. Imagínense ustedes cómo come uno mejor aquí en Guatemala, en ningún lado. Pero fue una sorpresa grata y muy especial. No sé cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo alguna vez. A lo mejor sí. A lo mejor algo que usted iba a comprar, llega a recogerlo y le dicen, no, ya se lo vinieron a pagar. Ya no tiene por qué pagar nada. Y el apóstol Pablo, en esta epístola, quiero darles más o menos un contexto de la epístola. Resulta que Filemón era un fiel creyente que vivía en Colosas, si no estoy mal. Era muy fiel colaborador en la iglesia también. Era un hombre que tenía sus recursos, era un hombre de dinero porque tenía esclavos. Uno de sus esclavos se llamaba Onésimo. Y Onésimo era un esclavo que en principio no se portó muy bien con él. Alguna travesura hizo por ahí y después salió huyendo, se fue de la casa, se escapó de su dueño, de su amo, y se fue a vagar por el mundo. Y va a parar a Roma, donde el apóstol Pablo estaba preso, pero en una casa. ¿Recuerdan ustedes que en la historia del apóstol Pablo, ya casi al final de su ministerio, él llega a Roma porque lo enviaron preso para allá? Y allá lo ponen preso, pero con ciertas consideraciones lo ponen a vivir en una casa. Tal vez tenía algunos guardias que vigilaban siempre ahí.
Pero él ahí estaba y ahí atendía a la gente que llegaba a pedirles consejos, a pedirle, qué sé yo, enseñanzas de la palabra. Y por ahí se asomó Onésimo. Y Onésimo escuchó la palabra a través del apóstol Pablo. Y Onésimo se convirtió a Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Y entonces vino y se transformó en un colaborador de él. Seguramente le hacía mandado, seguramente le ayudaba a hacer limpieza en la calle. Yo no sé qué haría, pero se convirtió en un muchacho que le servía mucho al apóstol Pablo. Yo estaba equivocado antes porque pensé que era en otra cárcel que estaba Pablo y que ahí había llegado preso este muchacho también y se había convertido, que al terminar su condena había salido, pero aquí es evidente que él no estaba preso, que no andaba tan bien ordenado en su vida, es cierto, pero había llegado allá. Dios tenía un propósito para él. Y entonces el apóstol Pablo, cuando ya se enteró de su historia, de lo que él había hecho, seguramente él se lo confesó, le dijo, bueno, entonces lo correcto aquí es que regreses con tu amo. Te voy a dar una carta de recomendación para que te reciba bien, para que te atienda. Y esta es la carta que le mandó Pablo a Filemón, el amo de Onésimo. Y le explica lo que pasó y lo llama a Onésimo mi hijo en mis prisiones. Obviamente está hablando de hijo espiritual. Y le dice a Filemón, yo conozco todo lo generoso, todo lo amoroso, todo lo dispuesto que tú eres para servir en la obra del Señor. Ahora se te presenta una oportunidad inmejorable de mostrar que tú eres un verdadero siervo del Señor. Aquí te mando a alguien que te quedó mal, alguien que te falló, alguien que te hizo la vida difícil, va de regreso a ti. Ha sido transformado por Jesucristo. Ahora es no solo tu esclavo, ahora es tu hermano en Cristo Jesús. Y yo te pido que lo recibas, por favor. Y si en su vida anterior él se metió a problemas y quedó endeudado contigo, yo, Pablo, estoy dispuesto a pagar las deudas de Onésimo. Y por eso el título de nuestro tema es Me dispongo a... Ahora, ¿podremos nosotros pagar las cuentas de otros hermanos? Especialmente si esos otros son personas que vienen de pecar, de hacer las cosas mal, de equivocarse, de ser borrachos, de ser drogadictos, o de ser personas sencillamente desordenadas, aunque no sean viciosos en sus finanzas, y se metieron a problemas y se endeudaron. ¿Tendremos nosotros, no voy a pensar en la capacidad económica, que eso es variado en tiempo y en cuanto a personas, pero tendremos la capacidad espiritual de llegar a un momento, tomar la determinación, pues bueno, yo voy a pagar tu deuda, no te preocupes? ¿Lo haríamos nosotros? Miren ustedes lo que dice el versículo 17, hermanos, porque la palabra es la que nos tiene que hablar, no es mi discurso. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando mires a Onésimo, haz de cuenta que soy yo mismo el que voy, y no él. Esto se llama tomar el lugar de otra persona. Eso se llama empatía. Que Pablo dijera, bueno, mírame a mí, no lo mires a él. Y cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, pagó una enorme deuda que usted y yo teníamos. Y Él tomó nuestro lugar. Ahora, cuando el Padre nos mira a nosotros, ya no nos mira los sucios, negros,
pecadores que éramos, sino mira a su Hijo Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario y limpiando toda la retahíla de nuestros pecados. Dios nos ve a través de Jesús. Pablo quería que Filemón viera a Onésimo a través de Pablo, porque al ver al viejo Onésimo que se fue huyendo de su casa, seguramente iba a entrar en enojo y iba a decir: ya apareciste hoy, si me lo vas a pagar todas juntas. Y tal vez lo merecía el muchacho, pero para que el apóstol Pablo dé la cara por él, me lo recomiende, eso quiere decir que él se está poniendo en su lugar, él está adoptando su deuda. Y no es que yo no pretendo tal vez tanto ahondar mucho en la historia de Filemón, porque espero que ustedes la lean la epístola completa. Pero hermanos, notemos que Pablo indica a Filemón: si me tienes por compañero. Si me tienes por compañero. La palabra en el original es quizás de las más sencillas de comprender en esta epístola, pues significa si te consideras uno igual, uno que vive igual que yo. Si consideras que has compartido conmigo lo suficiente en la fe. Eso le está diciendo. Si consideras que hay algo, la fe, que nos une entrañable, pues entonces vas a recibir a este muchacho de otra manera como lo hubiera recibido si no llevara mi carta. Después de algún tiempo de compartir la fe, deberíamos actuar similarmente. Deberíamos tener una identificación muy fuerte entre nosotros, hermanos. Es que no podemos estar compartiendo la fe y seguir viviendo vidas dispersas, diversas, y navegando cada uno para su lado. No, tenemos que ir hacia el mismo rumbo, la misma dirección, el mismo norte, como pueblo del Señor, como comunidad que mencionábamos los domingos anteriores. Además de lo ya señalado, el apóstol Pablo le está pidiendo que reciba a Onésimo como a él mismo. Es algo muy fuerte, que ya lo he explicado, como a un compañero que ha compartido las prisiones y el evangelio de Pablo o con Pablo, aunque no lo haya hecho con Filemón. Porque Filemón, la última imagen que tenía de Onésimo era de un hombre malcriado, un hombre desobediente, un hombre irreverente, un hombre que no se sujetaba, a pesar de ser esclavo. El esclavo no es un trabajador del amo, el esclavo es propiedad del amo. Eso es bien fuerte. Pero ahora Onésimo era propiedad de alguien más. Era propiedad de Jesucristo. Pablo también era propiedad de Jesucristo. Y Filemón era propiedad de Jesucristo. Entonces eso los hacía iguales. Hacía que todas las diferencias desaparecieran, igual que entre nosotros, mis amados hermanos. Si nosotros revisáramos la historia pasada de cada uno de los que estamos aquí, seguramente encontraríamos muchas historias tristes, lamentables y algunas que no queremos ni recordar. Pero al venir a Cristo y haber compartido la fe durante cierta cantidad de meses o de años en esta iglesia, eso nos equipara. La sangre de Cristo nos da el mismo valor a todos. Entonces, cuando yo le veo a usted, yo debo ver a Cristo. Cuando usted me ve a mí, usted debe ver a Cristo en mí. Esa es la idea que se transmite tan profunda en esta epístola tan sencilla del apóstol Pablo a Filemón. Entonces debemos entender que hay personas que no han compartido con nosotros, pero son recomendados por los hermanos que sí han compartido con nosotros. Y esa es la carta de presentación de ellos.
Cuando uno da una carta de recomendación, dicho sea de paso, hermanos, está diciendo que aquella persona que va a pedir el trabajo no lo vean como a un neófito que acaba de graduarse, como alguien que no sabe nada de la práctica, sino como aquel que lo está recomendando, que es una persona honorable, entre comillas, es una persona que conoce el ámbito del trabajo. Eso es lo que se está haciendo cuando se da una recomendación, y el apóstol Pablo lo estaba haciendo de manera asombrosa. Por lo tanto, los hermanos merecen que tengamos una actitud de compañerismo cristiano con ellos, aún si son de reciente conversión, aún si acaban de venir quizá de otra iglesia, de otro lugar, recomendados por otro pastor, recomendados por otro hermano de aquella iglesia. Otra cosa que nos enseña este pasaje, hermanos, para que nosotros nos dispongamos a pagar la cuenta de otro, es que debemos disponernos a tomar como nuestra la deuda de otros. Es decir, tenemos que tener una capacidad espiritual de decir, esa deuda ya no es de él, esa es ahora mi deuda. Tomar yo como mía esa deuda. A eso se refiere un poco el verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, que seguro así fue, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Bueno, se robó un buey. ¿Y cuánto costaba el buey? ¿Cuántos saben cuánto cuesta un buey ahorita? Unos 8,000 quetzales, pongamos, hacía abuelo de pájaro. 8,000 quetzales se robó un buey. O se robó un carnero. Un carnero costará unos, qué sé yo, pongámosle 2,000. Son 2,000. Ponme esa deuda a mí. Yo voy a pagar el carnero. Yo voy a pagar el buey. Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. La idea es de aquellos viejos negociantes que tienen su tienda de abarrotes y que tienen su cuadernito donde están todos los deudores. Y ahí está, apóstol Pablo, aquí está su lista de deudas. Aquí está Onésimo y su lista. La lista esta es mucho más grande que la de este, pero él dice, ponlo a mi cuenta. Entonces simplemente le tacha aquí donde dice Onésimo y pone arriba, lo pagará el apóstol Pablo. O sea, ahora el apóstol Pablo tiene una cuenta mucho más grande que pagar. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, apropiarse de una deuda que otro ocasionó, que otro provocó. Este versículo entonces se centra en una ley que se conoce como la ley de la imputación, es decir, tomar algo de aquí y ponérselo a este otro. Esa es la imputación. Es lo que hizo Cristo con nosotros. Vuelvo con el Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestros pecados, tomó nuestra deuda, en esa imputación, y en esa misma imputación viene y nos asigna a nosotros una calidad de inocentes, de no deudores, de no pecadores, de santos, hermanos, como si nunca hubiéramos pecado. Ni siquiera queda tachada la cuenta nuestra, queda limpia. Eso es la ley de la imputación. Pero no vamos a abundar en esa ley hoy. Lo que estamos tratando de destacar es la actitud servicial, la actitud cristiana del apóstol Pablo de apropiarse de la deuda de un joven creyente. Pero para nuestro mensaje comprendamos que Pablo está dispuesto a pagar esa deuda de aquel que necesitaba ser recibido como compañero. Es que Onésimo, hermanos, no solo necesitaba ser recibido en un hogar, porque él andaba sin ton ni son en el mundo, no tenía un hogar, no tenía un lugar fijo a donde volver. Y Pablo consideró que lo más fijo, lo más seguro era que regresara a la casa de su amo. Pero ustedes leen la epístola y dice, no ya como esclavo, ahora como hermano. Y es que saben ustedes que dentro de la iglesia en ese tiempo había muchos personajes que tenían dinero y asistían a la iglesia,
pero tal vez no tenían ningún privilegio, solo asistían a la iglesia. Pero habían otros que eran esclavos y asistían a la iglesia, también se habían convertido a Cristo y asistían a la iglesia. Y estos sí tomaban privilegios. O sea, yo soy diácono, o ministro de alabanza, o líder de un grupo, qué sé yo. La cosa es que ellos tenían privilegios. Y dentro en la casa, el esclavo era propiedad de aquel. Pero ya en la iglesia, el dueño, el amo, tenía que obedecer al esclavo. El esclavo estaba en la puerta y le decía, hermano, le decía, bienvenido, siéntese allá, por favor. Y el hermano, que era su amo en la casa, no podía decir, no, yo quiero aquí, como muchos de nosotros hacemos. Tráigame una silla. Yo miro que los diáconos están las sillas ocupadas aquí y ellos van a poner sillas allá para los que vienen tarde, porque así es nuestro modo de vida. Allá no hay tal que usted es mi amo, allá en la casa me las pagan, no. Usted me obedece porque yo soy siervo del Señor aquí. Y esa era la diferencia. Ahora, es probable que Onésimo iba a tomar privilegio en la iglesia, pero iba a volver a la casa de su amo. Y entonces Pablo le dice, ya no lo mires como un siervo, ya no lo mires como un esclavo, míralo como a un hermano, como a un igual, a uno que está en la misma posición que tú y que yo. Pablo pide que se le impute a él la deuda espiritual, o la deuda material, pero que también se equipare en la posición espiritual. Una persona hacerse cargo de la deuda total de otro, eso es muy raro, hermanos, es muy difícil. Sin embargo, el principio que aquí prevalece es tan maravilloso, porque es despojarnos de todo. Es lo que hizo Jesús, y así lo dice Filipenses de una manera casi poética. Siendo Dios, no consideró aferrarse a la posición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y eso es lo que nosotros necesitamos si queremos ser personas que sirven en amor, aunque sean amados menos. Si queremos gastar lo nuestro, debemos estar dispuestos a pagar la deuda de otro, y para eso se requiere despojarnos de muchas cosas, especialmente despojarnos del orgullo, especialmente despojarnos de la insensibilidad, especialmente despojarnos, digámoslo en términos muy guatemaltecos, de la tacañería. Y como decíamos la semana pasada, tratemos de liberarnos de ese yugo en el cual fuimos nosotros formados, el de la propiedad privada. Todo es mío, todo es mío. Había una caricatura que mis hijos veían de pequeños, y en esa caricatura, ¿cómo era la de aquel que decía, este es mío, todo mío, todo mío? Todo era de él. Sportacus, Lazy Town se llamaba la serie. ¿Y quién era el que decía todo mío? Ya se le olvidó. A ver, los que vieron esa caricatura. Pero, ¿cómo? No oigo. Y, bueno, un personaje. Así decía, todo era de él. Y muchas veces nosotros nos ponemos el traje de ese personaje. Lo que pretendemos es, no que vaya usted a vender ahorita su casa y va a ir a agarrar la deuda de todos, o las mías, como le decía en broma al principio, no. Pero sí que espiritualmente nosotros tengamos la capacidad de irnos identificando más como personas que están dispuestas a servir hasta allá donde den nuestras capacidades, y se puede un poquito más, porque los de Macedonia y Acaya, de los cuales hablábamos ayer en los grupos, estos de Macedonia eran tremendos. Ellos dice que daban conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Ahí había prevalecido ese espíritu de dar amplia y generosamente. Pero terminemos considerando lo que dice el verso 19. Porque nosotros necesitamos comprometernos a pagar en verdad. Mire el verso 19, dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Qué interesante este detalle, porque él dice así:
¿Por qué Pablo dice así? Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. A ver, alguien que haya estado en Esfolí, alguien que sea bien pila, así que, esta es la explicación, hermano. ¿Perdón? ¿Quién habló? Oí una vocecita por ahí de ultratumba. No, nadie. Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo normalmente no escribía él directamente sus epístolas. Tenía un amanuense, el que escribía, un secretario, pues, escribía normalmente. Si ustedes van al inicio de la epístola, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. O sea, entre los dos le estaban escribiendo, y es muy probable que el que estaba escribiendo era Timoteo, el más joven. Pero ya cuando llega el versículo 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. En ese versículo, que cuando ellos escribieron la carta no estaba por versículos, estaba de corrido. Aquí los arreglistas, los expertos nos compusieron esto para que lo entendamos mejor. En este punto ya cambiaba el tipo de letra. Y probablemente las letras eran más grandes, porque hay otro pasaje donde dice que el aguijón aquel que tenía el apóstol Pablo probablemente era un asunto de su vista, que no mucho Miraflores. Y entonces para poder ver bien las letras, él las hacía grandes. Entonces probablemente en este versículo eran unas letronas y decía, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Eso no lo escribió el secretario, yo mismo. Yo lo pagaré. A los que han estudiado hasta tercero básico por lo menos, aprendieron ya a redactar un pagaré. ¿Cómo dice un pagaré? Un documento, ese es un documento de crédito. ¿Cómo dice el pagaré? ¿Alguien que ha estudiado el perito contador? Pues hay varios aquí. ¿Qué es un pagaré? ¿Cómo comienza diciendo? Ya se les olvidó. Debo y pagaré, dice. Debo y pagaré tal cantidad de dinero. Se compromete a pagar a tal persona en tal tiempo o en tal manera esa cantidad de dinero. Y Pablo algo así escribe aquí con sus letronas, tal vez medio chuecas ahí, yo lo pagaré. Pero ya lo otro tal vez lo escribió otra vez Timoteo, que ya le olía la mano a Pablo, y entonces dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Lo que quiere resaltar es que por ti yo he hecho muchas cosas también. Lo que estoy haciendo con Onésimo no es nada comparado con lo que he hecho por ti, y tú mismo te me debes a mí. O sea, si hacemos cuentas, aún incluyendo la deuda de Onésimo, tú vas a salir en deuda conmigo. Pero aquí lo que él quiere es que realmente estimular en la vida de Filemón, en el corazón, en el espíritu de Filemón, esa idea de estar dispuesto a pagar la cuenta de otro. Y al final pues no tenemos la respuesta de Filemón. Sería excelente, va a tener esa carta de respuesta o lo que pasó después. Pero podemos imaginar un escenario diferente, hermanos. Podemos imaginar a Filemón recibiendo a Onésimo después de leer la carta con un abrazo similar a la parábola del hijo pródigo. Y yo le llamaría más bien esa parábola del padre generoso, del padre amoroso, del padre sacrificado. Pero eso es lo que está sucediendo, hermanos amados. La vida de las personas estaba cambiando en función de entender que nosotros mismos somos deudores a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan Carlos Alvarado también lo entendió, porque un día escribió una su canción que decía, soy deudor. No sé qué más sigue, pero me recuerdo que así comienza. Soy deudor. Y hermanos, de verdad, lo que está diciéndole esa canción es que somos deudores de Cristo. Somos deudores de su amor, somos deudores de lo que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, si nosotros somos seguidores de Jesucristo, somos hijos de Dios y estamos dispuestos
a servir en amor, aún si nos rechazan, aún si no nos corresponden y más bien nos pagan mal. Aún así lo vamos a seguir haciendo y aún así vamos a gastar lo nuestro y vamos a estar siempre dispuestos a pagar la deuda de otro. Tal vez no nos encontremos con deudas millonarias, ¿verdad? Tal vez sea, es que debo 100 quetzales ahí en la tienda. Por eso ya no me gusta ir ahí, por eso ya no paso ahí. Entonces viene usted un día que le fue bien, o un mes que le fue bien, dice, mire, hoy hice buenas horas extras. Venga, vamos a ir a la tienda. Doña Tiburcia, ¿cómo está? Es cierto que aquí don Pancracio le debe 100 quetzales. Sí, en realidad son 99. Muy bien, aquí están los 100, quédese con el cambio. Qué rico va a sentir don Pancracio. Y qué rico va a sentir también doña Tiburcia, que ya estaba pensando que eso ya no lo iba a recuperar. Porque ¿cuántos de ustedes han vendido el crédito y nunca vieron el pago? No me digan que no. ¿O cuántos de ustedes compraron el crédito? Es tiempo que se recuerden ya de ir a pagar. Y así lo hizo una hermana vecina con mi esposa hace poco. ¿Recuerdan ustedes que mi esposa también vendía cositas? ¿O no? ¿No se recuerdan, va? Entonces solo yo. No, ella vendía un tiempo aquellos productos de Avon. Y una vecina que le quedó debiendo. Pero ya en otra instancia del aprendizaje de la vida cristiana, ya mi esposa, incluido yo como su esposo, habíamos perdonado a esta hermana y a la familia. No les dijimos nada, no les estábamos cobrando. Los saludábamos de la misma manera que siempre y todo, no teníamos nada contra ellos. Y llegó un momento en que se nos olvidó que debía. Pero mi esposa se quedó asombrada un día que llegaron a tocarle la puerta. Y dijo ella, yo recuerdo que todavía le debo. Quiero pedirle perdón. No le pagó todo, pero dijo, aquí hay una muestra de mi disposición. Y le dio la mayor parte de lo que le debía. Estoy seguro que mi esposa no está esperando el resto. Si ya llega algún día, tal vez, y si no, tal vez hasta le vaya a decir un día, ya no se preocupe. Hermanos, es que a veces los bienes materiales, el dinero, nos hacen más daño que bien, porque nos ponen en contra. Nos ponen en contra con ese tema de las deudas, con ese tema de que ya no me pagaste, te quedaste con mi dinero. No es suyo, es de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios se lo dio a administrar a usted y usted decidió darle crédito a él. Ya fue decisión suya también. Pero si Dios hace que esa persona regrese a pagarle y usted pues considera que no le va a afectar a ella, pues así hácelo. O si usted quiere ir a decirle, ya no me debe nada, libérela. Eso es estar dispuesto a tomar la deuda de otro, porque usted mismo la toma. Usted que es el acreedor o la acreedora, usted mismo está diciendo, ya no me debe nada. Usted pagó por él o por ella. ¿Me doy a comprender, hermanos? Entonces, todos los que me deben, a partir de este momento, ya no me deben nada. Nadie me debe, creo yo. Pero si yo le debo algo a usted a partir de este momento, quedemos a mano. Tampoco. Mis amados hermanos, de eso se trata. De actuar como nuestro Señor. Digno y eternamente digno, impresionante, solo ante ti yo me inclino.